de mañana. En una semana será 30 de septiembre. Estaremos terminando el mes. Y el 30 de septiembre de cada año, la Iglesia nos propone recordar a San Jerónimo. Ese será el santo cuya fiesta celebraremos el 30 de septiembre. San Jerónimo, que había nacido en lo que antes se llamaba Dalmacia y que corresponde a lo que ahora es Croacia, es decir, cerca a Italia, al otro lado del mar Adriático. Allá había nacido Jerónimo. Jerónimo estudió en Roma y ya cuando era un hombre adulto y ya sacerdote, se fue a Tierra Santa a vivir en Belén. Y allá se puso a estudiar. Él, pues de nacimiento, hablaba latín, pero aprendían el lenguaje educado de esa época, era griego. Y él se fue a lo que hoy es Israel, a Belén, a estudiar hebreo, que era la lengua de los judíos. Casi toda la Biblia, el Antiguo Testamento, se había escrito en hebreo. Pero un grupo de traductores lo había pasado al griego. Y el Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo, los evangelios, se escribieron en griego. Pero como en esa época, cada vez más los romanos se iban imponiendo por todo el mundo, los romanos hablaban latín. Entonces San Jerónimo se dio a la tarea de traducir. A veces él mismo lo hacía o utilizaba otros traductores y los pulía, otras traducciones, y él publicó toda la Biblia en latín, en un latín popular. Al pueblo en esa época lo llamaban vulgo, no tenía el carácter medio pesimista que le damos ahora, medio peyorativo, lo vulgar. No, lo vulgar era lo popular. Entonces él escribió la Biblia toda en latín popular. Se llamó la Vulgata, es decir, la que el pueblo latino podía entender. Por eso a San Jerónimo se lo considera el patrono de los estudios bíblicos, porque él aprendió bien todos los idiomas antiguos y los pulió para traducir al lenguaje popular todos los libros de la Sagrada Escritura. Y por eso, como la fiesta se celebra el 30 de septiembre, el mes de septiembre lo solemos dedicar en la iglesia a pensar en la Biblia, a difundir la Biblia. Digamos que San Jerónimo interceda por nosotros para que así como él trabajó intensamente para que la gente comprendiera la Biblia, la pudiera leer todo el pueblo latino, todo el pueblo romano, que en esa época eran España, Francia, Italia, lo que hoy es Bulgaria, Rumania, todos ellos pudieran entender en lenguaje común la Biblia. Y por eso hasta hace unos 40 años, 50 tal vez, leíamos siempre en latín. La misa la celebrábamos aún aquí en Colombia en latín, usando los textos de San Jerónimo. Claro que ya había habido alguna traducción al español, era famosa una hecha por Félix Torres Amat. Pero después también, sobre todo en las casas bíblicas, publicaba una hecha en España por un señor Reina y por un Valera, la Biblia que llamaban Reina Valera. Pero después, hace como unos 70 años, comenzaron nuevas traducciones españolas. La Nácar Colunga, que fue muy famosa, la Bover Cantera, hecha por un padre Bover y un padre Cantera, la otra por un padre Nácar y por otro padre Colunga. En Argentina hicieron la Straubinger, después el padre Chequel publicó otra, después publicaron una Biblia latinoamericana, después publicaron Dios habla hoy, y hay muchas traducciones de la Biblia. Hay la de Martín Nieto,
que la difundimos mucho aquí en el Minuto de Dios, porque hicimos un convenio con las ediciones Paulinas para que se editara, llevando el título también de Minuto de Dios. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir hoy? Primero, que consigan la Biblia, que consigan la Biblia, que no haya ninguna familia que no tenga Biblia en su casa. Ya les dije todas esas traducciones que hay al castellano para que busquen la que más se les acomode. A veces la gente cuando va envejeciendo busca Biblias que tengan letra grande. Hay unas Biblias con letra grande. Hay otros que les gusta la Biblia pequeñita para llevarla con facilidad en una cartera, en un bolsillo. Hay unos que les gusta la Biblia que tenga muchas notas, como la que llaman Biblia de Jerusalén, que cuando uno no entiende bien un pasaje, consulta las notas. Hay otras sin notas o con muy breves. Bueno, consigan ustedes la Biblia. Lo que quiero esta noche es motivarlos a que lean la Biblia, a que ninguno de ustedes se quede ningún día siquiera sin leer la Biblia. Hay una de las comunidades que se reúnen conmigo y ahí tenemos una ley que es esta: apréndanla de memoria y vívanla. Es así la ley: sin Biblia no hay cama. Es decir, si usted por la noche se va a acostar y se acuerda que no ha leído ni una frase de la Biblia, ni un párrafo siquiera de la Biblia, antes de dormirse, lea la Biblia. Lea siquiera un párrafo. O si a usted le gusta mucho la televisión, póngase una ley: sin Biblia no hay televisión, o sin Biblia no hay periódico, o sin Biblia no hay desayuno. Cada uno la que se acomode más a ustedes, pero sobre todo sin Biblia no hay cama. Que no se vayan a dormir sin haber leído a lo largo del día, en cualquier momento, siquiera unas frases de la Sagrada Escritura. Y lo que les voy a estar diciendo en esta media hora que me quedará con ustedes es: lean la Biblia, léanla. Y para que recuerden cómo vamos a leer la Biblia, lo primero que les digo es: no dejen la Biblia en su biblioteca. No dejen la Biblia, aun si le ponen muchos adornos, en un atril o en un mueble, en una mesita, muy bien tenida la Biblia, pero si no la leen. Les voy a contar lo que me pasó hace mucho tiempo con un hombre. Yo fui a la casa de ese señor, yo iba caminando en Bogotá por una de las calles, iba con un pariente, y él me dijo: entremos un momento, yo saludo aquí al dueño de casa, que es amigo mío. Entonces entré con mi hermano. Y el señor, cuando vio que era un sacerdote el que llegaba a visitarlo, pues ¿de qué le hablo? Tenía que hablarle de un tema espiritual. Él tal vez creía que los padres solo hablaban de temas espirituales, como el padre Javier y el padre Leonardo, no hablan sino de temas espirituales. Entonces, ese señor me hablaba y dijo: padre, yo tengo la Biblia. Y yo: qué bueno. Y tenía como 3 Biblias. Pero de esas Biblias grandes que hay, pesadas, con cantos dorados, con muchas láminas de colores, con muchas cintas de seda, para pasarlas, marcar las páginas, empastada por supuesto, y muy pesadas. Y él me dijo: vea esta, qué hermosa, y mire esta. Y me dijo: yo no era que quería tanto comprarlas, sino que un vendedor de libros pasó por acá y me habló tanto y tanto que al fin terminé comprándolas. Tenía creo que 3 Biblias. Bueno, yo se las admiré, pero esa noche o a la noche siguiente me tocaba el programa del Minuto de Dios en la televisión. Y entonces yo dije: hay personas que en sus casas tienen unas Biblias. Son grandes, muy lujosas, los cantos dorados, las cintas de seda, las láminas de colores, papel muy fino. No tienen sino un problema: que como son tan pesadas, nadie las lee. Las sirven para arreglar la biblioteca, pero no para leerla. Al otro día, muy temprano, cuando yo comenzaba la jornada de trabajo, sonó mi teléfono.
Y por el acento yo comprendí que era el señor a quien yo había visitado. Y dije, pensé para mí, me va a hacer un reclamo por haber hablado así de la Biblia y haberle dicho que él tenía Biblias pero que no las leía. Entonces me saludó y yo dije, voy a cambiarle el tema. Entonces, ay doctor, ¿cómo está? Mucho gusto. Y yo le hablaba de una cosa y de otra, a ver si se le iba de la memoria para qué me había hablado. Pero él me dejó hablar y cuando yo medio respiré, dijo, padre, lo vi anoche por televisión. Yo tomé la palabra de nuevo. Sí, claro, es un programa que comenzó el padre García, bueno, etcétera. Y él, cuando yo respiré un poquito, volvió a decir, padre, y habló de la Biblia. Yo, sí, claro, porque la Biblia. No, padre, es que usted me echó una indirecta por televisión. Y yo, pero yo no estoy bravo, yo lo estoy llamando es para contarle que yo que lo oí y que oí que hablaba de mí. Pero dijo, padre, yo no leo la Biblia, pero ¿sabe por qué? Porque yo no sé leerla. Yo no entiendo. ¿Usted por qué no viene y me enseña? ¿Cómo le iba a decir que no? Yo le dije, claro, con mucho gusto, yo vuelvo a su casa y le indico cómo puede leer la Biblia. Y fui a visitarlo. Y estuvimos hablando un rato de la Biblia. Pero cuando yo ya me despedía, él tomó una de las Biblias y ya le había puesto antes su dedicatoria para mí, en recuerdo de haberme conocido. Yo, padre, es que le quiero regalar esta Biblia en recuerdo de haberlo conocido. Y yo, muchas gracias, en fin. Pero ya cuando yo estaba en la puerta, ya estaba la puerta medio abierta para yo salir, me dijo, padre, y es que le quiero decir otra cosa. Yo le dije, ¿qué, doctor? Y él dijo esto, padre, le quiero decir que yo estoy seguro que usted tampoco la va a leer. Me dijo eso ese señor. Y yo creo que ese es el sermón más importante que yo he oído sobre la Biblia. Que un hombre, un laico me diga, ¿usted sí la lee? ¿Usted que la predica, usted sí la lee con frecuencia? Era como una invitación a decir, yo también tengo que leer con mucha frecuencia la Biblia. Y yo quisiera decirles a los padres que me acompañan y a los jóvenes que están estudiando para el sacerdocio, quisiera decirles que la Biblia se haga nuestro alimento de todos los días. Que no dejemos caer la Sagrada Escritura de nuestras manos, que nos apasionemos por leer la Biblia. Y para que recuerden cómo tenemos que leer la Biblia y qué tan importante es, voy a tomar el cuerpo humano y voy a estarles diciendo, tomando comparaciones, cómo es importante leer la Biblia y qué tenemos que leer. De manera que, en primer lugar, quiero decirles, no dejen la Biblia allá en su biblioteca. No dejen la Biblia en el estante donde guardan los libros. No dejen la Biblia sobre una mesita o sobre un escritorio, por bella que sea, y a lo mejor hasta encima le ponen después otros papeles y otras cosas que los hacen olvidar de ella. Cojan la Biblia en la mano. Entonces lo primero que les voy a decir, no en el escritorio o en la biblioteca, sino en la mano. Primera pequeña reflexión que les hago, la Biblia en la mano. ¿Qué lleva uno en la mano normalmente? Pues hay gente que lleva armas cuando hay violencia para defenderse, o lleva las herramientas de su trabajo, o lleva cosas muy importantes que necesiten la vida. El problema de llevar cosas en la mano es que usted las puede tomar y dejar, porque la mano quiere estar libre. Y entonces también, si un día tomamos la Biblia, la podemos dejar. Lo que quiero decir con eso es que la Biblia es nuestra compañía. Si digo en la mano, es por no decir en el bolsillo o en otra parte, sino que mantengamos el pensamiento en la palabra de Dios. Que vivamos siempre preocupados, ¿qué nos dice Dios? Le decíamos ahora cantando al Señor que nos habla, que nos diga su palabra, una palabra de vida.
Pues la Biblia en la mano significa para mí que es mi compañía permanente, que tengo que estar leyendo la palabra de Dios, que tengo que estar llevándola conmigo, que la Biblia me ilumina, que es la palabra de Dios Padre, inspirada por el Espíritu Santo a unos escritores sagrados. ¿Para qué? Para contarme que Él me ama. Porque no basta tenerla en la mano, tengo que tenerla también en los ojos. Es decir, tengo que abrirla para leerla. Tener la Biblia en los ojos es saberla leer. Qué bello que nosotros seamos lectores de la palabra, que si decimos que es nuestra compañía y por eso en la mano, pero es una mano que abre la Biblia para que los ojos la puedan contemplar, para que los ojos la puedan leer. Lleven ustedes siempre la Biblia, por supuesto, pero léanla. Ustedes saben que hay dos grandes partes de la Biblia, que hay una primera parte que consta de 46 libros. La llamamos Antiguo Testamento. Testamento es una palabra que usaban los antiguos con dos sentidos. Un sentido era alianza, es decir, la alianza que Dios quiere hacer, el contrato, el compromiso que Dios quiere hacer con los hombres. Dios quiere hacer una alianza contigo y conmigo. Quiere ser mi compañero, mi aliado, mi amigo. Y ahí entonces, en el Antiguo Testamento que llamamos, me fue diciendo, es que tú me ofendiste, pero yo te perdono. Y voy a mandar a mi hijo para que te perdone, voy a mandarte un Mesías que va a sufrir por ti. Y por medio de los libros históricos, primero de la ley, el Pentateuco, los 5 primeros libros que le atribuimos a Moisés, pero después los históricos, las crónicas, los reyes, Samuel, los macabeos, que nos cuentan cómo Dios acompañaba a lo largo de la historia a su pueblo escogido. Y después los profetas, los 4 grandes profetas que llamamos profetas mayores y los 12 profetas menores, que estaban recordándonos el amor de Dios y la ley y cómo Dios se comprometía a mandarnos unas promesas especiales. Y también los que llamamos los libros sapienciales, los proverbios, la sabiduría, los salmos. Esos 47 libros primeros, esos 46 libros primeros que llamamos el Antiguo Testamento, era la primera alianza de Dios con el pueblo, que eso significaba testamento para ellos. Para nosotros testamento es un documento que deja una persona para cuando se muera, que heredemos las cosas. Pero esos dos sentidos los tenía la Biblia. Es el testamento, es la muerte de los profetas, la muerte de Jesús, pero es ante todo la alianza. Por eso ahora cuando estaba celebrando la Eucaristía, levanté la copa del vino y decía, este vino es el cáliz de mi sangre, sangre de la eterna y nueva alianza. Es la alianza del Nuevo Testamento, la alianza del pacto nuevo que hizo Dios con los hombres al morir Jesús. El pacto de darnos su espíritu, el pacto de abrirnos las puertas del cielo, el pacto de perdonarnos toda la vida, todos nuestros pecados. Ustedes lo saben distinguir, léanlas. Ante todo, pues en el Antiguo Testamento nos hablan de Jesús, pero en forma velada, como decían los antiguos. En el Antiguo Testamento está latente, pero en el Nuevo Testamento está patente. Es decir, ahí está. No hay página del Nuevo Testamento que no hable de Él. De manera que si leemos, porque decía San Jerónimo, el santo que les hablé al principio, ignorar las Escrituras es ignorar a Jesucristo. Como queremos conocerlo a Él, leámosla. De manera que la Biblia en los ojos
Que no se duerma ninguno de ustedes. Si alguno está ahora cabeceando, despierte, pero sobre todo despierta antes de irse a la cama y lea un párrafo siquiera de la Biblia. La Biblia en los ojos. O si no pueden por cualquier motivo físico de la vista, al menos en los oídos. Oigan las lecturas que hacemos en la liturgia. Oigan la predicación de la palabra de Dios. Escuchar tu palabra, eso lo sabemos cantar nosotros. De manera que escuchemos la palabra del Señor. Tengamos abiertos los oídos del alma, los oídos del corazón. Escuchemos la palabra. Dejemos que la palabra, como contaba, tal vez aludía de lejos el padre Leonardo ahora en su predicación, que la palabra sea como la semilla que el sembrador lanza. A veces la semilla cae en el camino duro, en la carretera asfaltada o encementada, y no puede ahí germinar. Es que no escuchamos, rebota la palabra. Pero que caiga entre espinas de nuestros pecados, medio quiere crecer, pero no logra. Pero si deshiervamos el campo, si quitamos nuestras culpas, si quitamos nuestras dificultades, la semilla comienza a crecer y ojalá dé el 30 o el 60 o el 100 por uno. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios en nuestras vidas? Si ustedes han leído la palabra, pues multipliquen 365 días que tiene el año por los años que usted tiene. Quítele los 7 u 8 o 10 primeros. Entonces el resto que le queda, multiplíquelo por 365. Si hemos escuchado todos los días de alguna manera la palabra, y seguro que a veces la hemos escuchado varias veces, ¿cuántas veces nos ha hablado Dios? ¿Sí lo recordamos? ¿Sí ponemos en obra lo que nos dijo? Esa es otra cosa. Por eso, si llevan de la mano a los ojos la Biblia, de los ojos llévenla a la mente, al cerebro, entiéndanla, compréndanla. Hay que estudiarla. Por supuesto que hay institutos bíblicos. A veces se demoran 4 o 5 años para terminar una carrera de Biblia, pero en su parroquia al menos vaya a la parroquia y estudie un poco la Biblia, o compre un diccionario bíblico o un libro que explique la Biblia, o compre una Biblia como la de Jerusalén con notas y vaya leyendo y tratando de entender plenamente. De manera que la Biblia es para que tengamos la mente de Cristo, como dice San Pablo en Corintios. Es decir, para que recibamos la palabra como recibiendo a Cristo mismo. Entendámosle a Cristo. Que no se nos diga, como dice el Salmo, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. No, que acojamos la palabra, la veamos, la leamos, la entendamos. ¿Para qué entenderla? Para que la podamos asimilar. Hay muchos libros, hay muchas enseñanzas, y por lo menos en el grupo de oración al que ustedes van, que dialoguen sobre la palabra, que se pregunten qué significa esto, si hay un pasaje de pronto que queda un poco oscuro. Pero generalmente, sobre todo cuando es el Evangelio, es tan sencillo, porque Jesús buscaba pequeños cuentos, parábolas, para hacerse entender. ¿Quién no entiende, por ejemplo, que cuando el hijo menor, después de haber gastado toda la fortuna del papá, vuelve a la casa y el papá lo recibe con amor, lo abraza, lo besa, le consigue vestidos nuevos, le hace cambiar las sandalias, hace preparar un banquete? ¿Quién no entiende que es que Dios recibe al pecador con amor cuando se arrepiente, cuando quiere volver a la casa paterna? Entenderla. Por supuesto que uno a veces la entiende y la puede entender mal, por eso es bueno preguntar en la comunidad, preguntarle al sacerdote de su parroquia.
porque decían los antiguos, casi que no hay error en la iglesia que el que lo comete no diga que es que está basado en la palabra de Dios. Hay que entenderla y entenderla bien. Y cuando hay un lugar difícil para comprender, ¿qué dice la iglesia? La iglesia con su magisterio es la que nos da el sentido último de la palabra de Dios. Hoy nos han predicado sobre el amor. ¿Por qué? Porque eso lo dice la palabra. A Jesucristo le preguntan cuál es el primer mandamiento y quedan en que es amar a Dios sobre todas las cosas, con todas las fuerzas del alma, y amar al prójimo como a nosotros mismos. De manera que si alguno de nosotros tiene odio en su corazón o tiene un deseo de venganza, pues a dejarlo, porque la palabra te invita a amar. Y cuando el amor se encuentra con una ofensa, se llama perdón. El que tiene mucho amor no queda ni herido. Le pasa como a Cristo cuando está muriendo en la cruz. Le acaban de golpear, de flagelar, de coronar de espinas, de clavar en la cruz, de herir. Y él dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Claro que estaba herido, al poco tiempo murió, pero su amor era tan fuerte que no recibió eso como una ofensa, sino como una posibilidad de disculparlos. No saben lo que hacen. La palabra, primero les dije, comprarla, conseguirla, pero conseguirla no para guardarla en la biblioteca, sino en la mano, pero para abrirla, para leerla con los ojos o para escucharla con los oídos, y de ahí a la mente para entenderla, pero de ahí de la mente para entenderla al corazón, para amarla, para que les guste la palabra, para que les sepa bueno la palabra, para que ustedes estén recordando la palabra. ¿Recuerdan cómo dice el Evangelio de San Lucas que la Virgen María guardaba en su corazón todo lo que le acaecía a Jesús? Lo guardaba. Recordar es pensar con amor. No recuerden cosas amargas. Recordar, recordar, cor es corazón. Es decir, recordar es volver con una memoria que ama. Aprender de memoria en francés, en inglés, dicen ellos, es aprender con el corazón. El corazón recuerda. Ustedes viven recordando a los seres que aman, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus hijos, a su esposo. ¿Por qué? Porque el corazón es el que te trae a la memoria los seres que tú amas. Si nos dejamos envenenar, lo que tú odias. Pero a la palabra de Dios con el corazón, que baje de la mente al corazón, porque si nos quedamos solo con la mente y con entender, sabemos conceptos, sabemos teorías, sabemos doctrinas, pero si la bajamos al corazón, amamos a Dios, amamos al prójimo, amamos la palabra. Ustedes no han visto que hay gente que cuando está viendo, por ejemplo, en televisión una serie, pues corta rápido porque tiene que ir a ver el capítulo siguiente. O cuando hay un canto que les gusta, lo aprenden de memoria y comienzan a tararearlo porque les gustó. Pues aquí también, que la palabra nos guste a todos nosotros. Amémosla con el corazón. Pero de ahí del corazón, ¿dónde va? Pues que vaya a los labios, hablemos de la palabra. Yo sé que muchas personas de las que me están ahora escuchando y acompañando por televisión son padres o madres de familia. Háblenle a sus hijos, denles la buena noticia de la salvación, háblenles de Dios, cuéntenles quién fue Jesús. Hablen de la iglesia, sean capaces de leerles alguna palabra de la Biblia.
Hablen de por qué podemos hablar con los amigos. Hablamos de política, hablamos del tiempo, si está caliente o si hay lluvia, hablamos de los negocios, hablamos del deporte y de cómo les fue a los ciclistas colombianos en el Tour de Francia. De eso podemos hablar. ¿Y por qué no podemos hablar de Dios? ¿Y por qué no podemos hablar de Jesucristo? ¿Y por qué no podemos hablar del libro de los libros? Si somos capaces de hablar de las novelas de García Márquez o de las poesías de Julio Flores o de León de Greiff, ¿por qué no podemos hablar de Juan o de Mateo o de Lucas? Si somos capaces de decir cómo está lloviendo, cómo está haciendo frío, si somos capaces de hablar de la política y si nos gusta o no la pandemia y las actitudes del gobierno, unos para defender, otros para atacar, ¿por qué no vamos a estar callados de Jesucristo? Si Él es la palabra hecha carne. De manera que del corazón a los labios, como dijo Jesús, los labios hablan de lo que abunda en el corazón. Si tenemos mucho amor, lo contamos, lo decimos. Cuando dos personas que se aman se encuentran o hablan por teléfono y dicen, amor, ¿cómo estás? Porque están llenos de amor. ¿Cómo le hablamos nosotros a Jesús? ¿Solo para pedirle? ¿O para alabarlo? ¿O para darle gracias? ¿O sobre todo para amarlo? Fíjense a ver ustedes en su propia oración cuando le dicen a Jesús, yo te amo. Cuando le dicen al Padre, yo te amo, Dios mío. Protégeme, ayúdame en este estudio, en esta faena, eso sí lo decimos con facilidad, que me vaya bien en este viaje, en este negocio, eso lo decimos, pero yo te amo. Y qué bueno que aprendiéramos a decirle amor. San Juan de la Cruz dice, ¿cómo aprende uno a amar? Y él dice, amando. ¿Cómo aprendió usted a caminar? Pues caminando, dando un paso y se caía y el papá o la mamá lo levantaban y volvía y daba ya 2 pasos o 3 y se volvía a caer y lo volvían a levantar. ¿Cómo aprendió usted a nadar? Pues metiéndose a una piscina y nadando. Porque si usted toma solamente un libro que dice para nadar hay que extender un brazo y entonces traer el agua debajo del cuerpo y el otro brazo y el otro y las piernas. No, con eso se ahoga en cualquier parte, aunque sea un charquito. No, tiene que meterse a la piscina y mover los brazos y las piernas. Y es así como aprende. ¿Cómo aprende usted a amar a Dios? Amándolo, leyéndolo, escuchando qué es lo que Él dice, leyendo su palabra y respondiéndole. De manera que ahí tenemos como una tarea importante. De manera que del corazón a los labios. Claro que para pasar del corazón a los labios, físicamente en nuestro cuerpo, en la mitad está la garganta. Comiendo. ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? Recuerden lo que dijo Jesús citando la Biblia. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que brota de los labios de Dios. Ustedes han dicho muchas veces, vamos al banquete de la palabra, es la primera parte de la misa. La palabra es como un banquete. Y ahí se nos lee un texto del Antiguo Testamento o de las cartas o un salmo y después el Evangelio. Y muchos de los cantos de la misa, por ejemplo, el Santo, Santo, Santo es el Señor, o el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, o Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, o Padre nuestro que estás en el cielo, son tomados de la Biblia. De manera que si nos alimentamos con ese alimento espiritual, que es el cuerpo de Cristo y la palabra de Cristo, ustedes todos cuando van a comulgar, pues van con mucha devoción a recibir la hostia. Pero es lo mismo, la palabra de Dios es otro alimento. No dejen caer una migaja. Estén atentos a ver qué les dice la palabra para que la cojan con amor y la guarden en el corazón. Porque
el cuerpo de Cristo recibe todo nuestro respeto, pero la palabra de Cristo también la tenemos que venerar como el cuerpo de Cristo. Y si cuando una hostia se cae al suelo, hay que recogerla y hasta limpiar el lugar y que no queden pedacitos de hostia en el suelo, así también debería ser con la palabra de Jesús, que no dejemos caer ninguna frase, ninguna expresión sin acogerla con amor en nuestro corazón. Alimentémonos de la palabra de Dios, porque si no, pues podemos cantar: yo tengo sed ardiente que me devora el alma, yo tengo sed ardiente. De veras, pues tome del agua viva que es la palabra. Señor, dame pan de vida, pues esa es la palabra de Dios. Jesús se presenta a nosotros de dos maneras: con su cuerpo y con su palabra. Por eso en la misa hay la primera parte, la llamamos el banquete de la palabra, y la segunda parte, el banquete de la Eucaristía. Pero son dos maneras que tiene Jesús de alimentarnos a todos nosotros. De manera que del corazón, pues a los labios y también la garganta por donde pasa nuestro alimento. Pero si quieren todavía, para que sigamos esas comparaciones así que les estoy hablando, que llegue a los brazos, es decir, que sirva para actuar, que expresemos el trabajo que tenemos que hacer, que no sea como dijo Jesús: este pueblo me honra con los labios, pero tiene su corazón lejos de mí. No, aquí es la práctica. Quiero trabajar por el Señor, quiero poner todas mis fuerzas, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Entonces, quiero trabajar con todo lo que soy. ¿Para qué les estoy hablando de todos esos órganos del cuerpo humano? Para que ustedes, cuando vean sus manos, digan: tengo la Biblia ahí. Cuando miren sus brazos, estoy trabajando por el Señor. Cuando miren sus ojos, estoy leyendo la palabra. Cuando los oídos, he escuchado la palabra. Cuando la mente, he pensado, he comprendido la palabra. Cuando el corazón, he hablado con el Señor, he amado al Señor, he dicho las palabras de mi oración inspiradas en la palabra del Señor. Y si miran sus pies, como dice el Salmo: dichosos los pies de los que anuncian la palabra, de los que van buscando a Cristo, de los que hacen como María y José, que 3 días, cuando el niño se perdió en el templo, la mamá le dice al niño cuando lo encuentra: mira, tu padre y yo, llenos de angustia, te andábamos buscando. Hagamos como dice el Salmo: este es el pueblo que busca al Señor. Busquémoslo hasta encontrarlo. Eso lo hacemos con los pies y con el cuerpo todo, con los ojos muy abiertos, con los oídos dispuestos. De manera, mis queridos hermanos, todos ustedes, que lo que hoy quería decirles es invitarlos a que lean la palabra de Dios. Y tomé esas figuras, tal vez hasta alguna vez las escribí en un librito, que es leer la palabra. Tomé todas esas partes del cuerpo porque uno todos los días las está mirando y está trabajando y está viéndolas en el espejo o está cuidando de ellas. Entonces, los ojos, lean la palabra. Los oídos, escuchen la palabra. La mente, entienda la palabra. Los labios, hablen de la palabra. La garganta, aliméntense de la palabra. El corazón, ame la palabra. Los brazos, trabajen por la palabra. Los pies, busquen la palabra de Dios. Y así formamos el cuerpo de Cristo. Es Cristo quien se hace de cabeza para nosotros y nos alimenta con su espíritu, con su palabra. Y absolutamente todo el organismo se podría así trabajar. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo vivo que recibe, pero también desecha lo que no sirve. La palabra nos ayuda a decir: esto no me sirve, estos son defectos de mi vida, estos son errores que he cometido, no quiero tenerlos para mí. De manera que el cuerpo les ayude a recordar esa riqueza maravillosa que Dios nos da al hablarnos y al dejarnos su palabra. Que seamos
escuchadores, lectores de la palabra de Dios. Quiero preguntarles allá y que cada uno se responda. ¿Cuántas veces ha leído usted toda la Biblia? ¿Ha hecho el esfuerzo de leerla, aun si lo hizo en desorden, pero ha leído toda la Biblia o le faltan muchos libros por leer? Yo recuerdo que hace muchos años, eso fue por allá en el año 73 tal vez, el padre Rafael García Herreros me regaló una Biblia. Y yo dije, bueno, la he estudiado y la he leído en la vida, pero la voy a leer toda en orden. Y durante 3 días no fui a trabajar, no hice nada, sino desde la mañana hasta la tarde leía la Biblia. Hasta que la leí desde el Génesis hasta el final del Apocalipsis. Me di el lujo de leerme en esos 3 días, solo voy a leer la palabra. Y no era pasando páginas por pasarlas, no, era con un lápiz en la mano, con un lápiz rojo, un marcador, subrayando lo que me llamaba la atención. Subrayenla ustedes también. Yo recuerdo la Biblia que tenía el padre García Herreros, que no sé dónde quedó, pero él subrayaba mucho su Biblia. Y se ve que a veces tenía en la mano un lápiz rojo, a veces uno verde, a veces uno azul o amarillo. Y entonces las páginas parecían una pintura, un arco iris, llenas de colores. Y a veces una frase tenía 2 o 3 colores distintos, porque se ve que cada vez le decía algo. Eso no es porque en la Biblia haya cosas importantes y otras no. No, es porque Dios le va hablando a uno. Y entonces uno, al ir leyendo despacio y poniéndole atención, le va llamando la atención esta frase o aquella otra. Entonces a veces ustedes es, Dios es amor, ¡ah, qué bello! Cristo es la luz, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues rayan eso. ¿Por qué? Porque esa frase les tocó el corazón. Bueno, si leen la palabra, van a proclamar la palabra, van a hablar de la palabra. Y eso es para todos. Allá usted, señor, y allá usted, señora, en su casa. Allá usted, joven, construya desde ahora lo que va a ser su futuro. Aprenda la palabra. A usted lo van a nombrar catequista, tal vez, o testigo del Señor. Recuerden lo que dice Hechos Apostólicos en 1:5. Quédense en Jerusalén, van a ser bautizados por el Espíritu Santo. Y cuando reciban el poder de lo alto, van a ser mis testigos. Testigos de palabra, testigos de sangre, testigos de vida, testigos de amor, testigos del Señor. Digámosle al Señor, como le dijo Samuel cuando estaba en el templo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Bueno, les quiero dejar esa idea para hoy dentro de esta comunidad de comunidades. Aquí o en Chile, o en Paraguay, o en Argentina, o en México, o en Costa Rica, donde nos estén oyendo, esto es para todos. Esto no es un privilegio de los de Bogotá, no, esto es la identificación de todos los cristianos y católicos del continente y del mundo entero. Leamos la palabra, que se nos conozca por eso. Yo recuerdo que al principio de la renovación carismática todo el mundo andaba con su Biblia en la mano. Y como a veces es un poquito grande, entonces había folletos, o existen, unos que solo tienen el Nuevo Testamento, otros que solo tienen los Salmos, otros que solo son de uno de los evangelistas, de Juan o de Lucas, de Marcos o de Mateo. En fin, busque cada uno lo que le quede fácil. No hay una ley para todos, cada uno como pueda, pero que todos nos volvamos lectores y obradores de la palabra de Dios. Ahí les queda eso de lección para la próxima semana.